Capítulo 1. El llamado en la plaza. La mañana estaba fría y húmeda, y la ciudad parecía aún medio dormida, como si la vida estuviera atrapada entre el ayer y el hoy. Lucas caminaba lentamente por las calles angostas, los hombros encorvados bajo el peso invisible de tantas preocupaciones. El viento cortaba su rostro, llevando consigo el olor a tierra mojada y a humo de panaderías que ya comenzaban a preparar el desayuno. Cada paso resonaba en su mente, cuentas atrasadas, la salud frágil de su madre, el trabajo incierto, todo parecía abrumador. Se detuvo frente a una plaza que solía frecuentar en su infancia. Los árboles todavía estaban cubiertos de gotas de rocío, y el pasto húmedo reflejaba los primeros rayos tímidos del sol. Fue entonces cuando algo inusual llamó su atención. Una carpa azul se había levantado, brillando en medio del gris de la mañana. En las lonas de colores se leía: Evangelio transformador, Dios te quiere hoy. Lucas dudó, sintiendo una mezcla de curiosidad y temor. Algo en lo profundo de su pecho parecía atraerlo, como si una mano invisible lo invitara a entrar. Respiró hondo y dio los primeros pasos hacia la carpa. El aroma de café recién hecho y pan horneado se mezclaba con el perfume suave de las flores que decoraban el lugar, creando una atmósfera de acogida. Ana, una joven de sonrisa dulce y mirada cálida, se acercó a él con folletos en la mano. «Buenos días. ¿Quieres escuchar una palabra de Dios hoy?», dijo ella, con voz suave pero firme. Lucas dudó. No sabía por qué, pero algo en sus palabras hizo que su corazón latiera más rápido. Entró y se sentó en una de las bancas de madera, sintiendo el calor del ambiente contrastar con el frío de afuera. El pastor Elías, un hombre alto de semblante sereno y voz penetrante, organizaba los últimos detalles para la reunión. Al notar a Lucas, le hizo una seña discreta sin interrumpir su labor. La carpa comenzó a llenarse poco a poco. Personas de diferentes edades se acomodaban, algunas con miradas cansadas, otras curiosas, pero todas con la misma expectativa: encontrar respuestas, consuelo, un motivo para creer que el mañana podía ser mejor. El pastor Elías subió al pequeño púlpito improvisado y comenzó a hablar sobre la fe, la esperanza y el amor incondicional. Dios no espera el momento perfecto, dijo, mirando a los ojos de cada persona presente. Él te quiere hoy, exactamente como eres, con tus dudas, fallas y miedos. Te llama ahora. Lucas sintió que cada palabra perforaba su alma, despertando recuerdos olvidados, risas de la infancia, las historias que su madre contaba antes de dormir, los sueños que había dejado atrás. Una sensación de paz empezó a reemplazar el miedo y la desesperación. Durante la predicación, notó a Rogelio, un viejo amigo, sentado discretamente en una esquina. La mirada escéptica de Rogelio parecía cuestionarlo todo, pero Lucas sintió que la fe que estaba naciendo en su interior era más fuerte que cualquier duda externa. Ana notó su mirada y sonrió, un gesto que decía: no está solo. Al terminar la reunión, el pastor Elías se acercó a Lucas. Sentí algo diferente en ti hoy, dijo con una mezcla de curiosidad y cuidado. Dios te quiere, Lucas. Y quiere que des el primer paso. Lucas tragó saliva, el pecho apretado. Yo, no sé si pueda, murmuró, casi perdiendo las palabras en el aire. No necesitas saberlo ahora, respondió el pastor, tocando suavemente su hombro. Solo basta estar dispuesto a escuchar y obedecer. Un paso a la vez, hoy. Cuando salió de la carpa, una llovizna ligera comenzó a caer, transformando la plaza en un cuadro de reflejos y destellos. A Lucas no le importó. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo más grande lo llamaba, algo que podía transformar su vida. El viento helado parecía ahora un soplo de renovación. Miró al cielo y murmuró en voz baja: Dios, te estoy escuchando. Mientras caminaba a casa, cada paso se sentía más ligero, como si un peso invisible hubiera sido quitado de sus hombros. Sabía que nada sería fácil, que la vida seguiría poniéndolo a prueba, pero una semilla de esperanza había sido plantada en su corazón. Una semilla que comenzaría a crecer, dando frutos de fe, valor y transformación. En la esquina, Rogelio lo observaba, aún escéptico, pero intrigado. Lucas no lo notó, pero aquella mirada sería importante para los próximos desafíos que enfrentaría. Capítulo 2. Decisiones y conflictos. El día siguiente amaneció nublado, con nubes cargadas que amenazaban tormenta. Lucas despertó con el corazón todavía acelerado por las emociones de la noche anterior. El recuerdo del encuentro en la plaza y de la predicación del pastor Elías martillaba en su mente. Se sentó al borde de la cama, observando los muebles sencillos del pequeño departamento que compartía con su madre, doña Elena. Ella dormía profundamente,
pero él podía escuchar el suave zumbido del ventilador y el leve ronquido de su respiración. Mientras preparaba café, Lucas pensaba, ¿será realmente Dios quien me llama? ¿Y si fracaso? Cada pensamiento parecía más pesado que el anterior, como si las dudas se acumularan formando una nube gris dentro de su pecho. Tomó el celular y miró el mensaje que Rogelio le había enviado de madrugada. Te veías diferente ayer. ¿Qué pasó en esa carpa? Lucas dudó antes de responder, pero sintió un pequeño rayo de esperanza. Quizá compartir su experiencia lo ayudaría a entender mejor lo que estaba sintiendo. Después de desayunar, decidió volver a la carpa. El cielo se oscurecía con nubes densas, y la ciudad parecía esperar algo inminente. Al llegar, encontró a Ana organizando folletos y conversando con algunas personas que llegaban tímidamente. Ella sonrió al ver a Lucas. «Volviste», dijo, con un brillo de alegría y ternura en su sonrisa. «Me alegra mucho». «Yo, sentí que necesitaba venir», respondió Lucas, con la voz un poco temblorosa. «Pero no sé por dónde empezar». Ana lo condujo hasta una banca, y juntos observaron a la gente que iba llegando. El ambiente de la carpa era diferente esta vez. No había solo curiosidad, sino también una ligera tensión, una expectativa silenciosa. A veces el primer paso es solo escuchar, explicó Ana, mirando hacia el horizonte. Pero otras veces, es necesario enfrentar los miedos que llevamos dentro. Mientras conversaban, Rogelio apareció, cruzado de brazos y manteniéndose a distancia. Su mirada todavía escéptica se mezclaba con una curiosidad inevitable. ¿De verdad crees que esto va a cambiar algo?, preguntó en voz baja, casi como un susurro, pero cargado de desafío. Lucas respiró profundo. Aún no lo sé, pero siento que algo está cambiando en mí. No es solo emoción. Es como si Dios me estuviera mostrando un camino. Rogelio frunció el ceño, tratando de entender. ¿Y si solo es una impresión? ¿Y si no lo es?, replicó Lucas, con una determinación que comenzaba a nacer en su voz. ¿Y si él realmente me quiere hoy? El sonido de la lluvia comenzó a golpear rítmicamente el techo de la carpa, creando una atmósfera casi sagrada. El pastor Elías subió nuevamente al púlpito, pero esta vez empezó a hablar sobre decisiones y consecuencias, sobre el valor de seguir la fe aun cuando todo alrededor parezca imposible. La fe no es un sentimiento fácil, dijo, mirando directamente a Lucas y a Rogelio, como si pudiera ver sus dudas más profundas. Es una elección diaria. Un paso a la vez, incluso cuando no ves el camino completo. Durante la predicación, Lucas sintió que las lágrimas le corrían silenciosamente por el rostro. Recordó a su madre, el trabajo agotador, las noches sin dormir, los sueños abandonados. Era como si el mensaje estuviera uniendo cada pedazo de su vida rota, mostrando que aún había esperanza. Al final, el pastor Elías volvió a acercarse a Lucas. Hoy, Dios quiere que tomes una decisión, dijo con firmeza. No mañana, no después de pensarlo demasiado. Hoy. Lucas sintió el peso de esas palabras, y una ansiedad intensa se apoderó de él. Decidir significaba confrontar viejos miedos, encarar su pasado y renunciar a una zona de comodidad dolorosa. Pero, al mismo tiempo, había una claridad que nunca antes había sentido. Al salir de la carpa, Lucas fue sorprendido por un problema en el camino a casa. Doña Elena se sentía mal, lo que lo obligó a desviarse rápidamente para ayudarla. El cuidado que tuvo que darle reforzó en su corazón que su fe no sería solo un acto interno, sino algo que debía vivirse también en las pequeñas acciones de cada día. Mientras caminaban lentamente de regreso al departamento, Rogelio apareció otra vez, esta vez sin palabras, solo observando. Lucas sintió que su amigo estaba a punto de enfrentar sus propias dudas y conflictos, y que sus decisiones podrían afectar mucho más que solo a él mismo. Capítulo 3. Encuentro con el pasado. El cielo amaneció pesado aquella mañana, como si reflejara la turbulencia interna de Lucas. Cada nube parecía cargar recuerdos que él no quería revivir, y la sensación de ansiedad apretaba su pecho como un nudo. Se levantó más temprano de lo habitual, todavía pensando en las palabras del pastor Elías. Hoy, Dios quiere que tomes una decisión. En el desayuno, doña Elena parecía percibir la inquietud de su hijo. Estás diferente, Lucas, dijo ella, con voz cargada de preocupación materna. ¿Pasó algo en la carpa ayer? Lucas dudó, mirando a su madre. Sabía que no podía mentir, pero también temía revelar todo. Yo, creo que encontré algo importante, respondió con cuidado, eligiendo bien sus palabras. Algo que puede cambiar mi vida. Doña Elena sonrió suavemente, aunque sus ojos mostraban una mezcla de esperanza y temor.
Dios quiere que encontremos nuestro camino, hijo. Solo Él sabe lo que es mejor. Después de dejar a su madre con sus tareas, Lucas decidió que había llegado la hora de enfrentar su pasado. Caminó por las calles de la ciudad, observando cada detalle, los edificios desgastados, los grafitis en las paredes, el sonido lejano de niños jugando. Cada rincón parecía traer memorias que él había intentado enterrar, amigos que se alejaron, decisiones equivocadas, oportunidades perdidas. Fue entonces que, al doblar una esquina, vio a Carla, una vieja amiga de la escuela, ahora trabajando en una pequeña cafetería. El reencuentro fue inesperado y cargado de emoción. ¿Lucas?, dijo ella, sorprendida. ¿Cuánto tiempo? Carla, respondió él, sintiendo que su corazón se aceleraba. No esperaba verte aquí. Se sentaron en una mesa cerca de la ventana. El aroma de café recién hecho y pan recién horneado se mezclaba con el olor dulce de pasteles y galletas. Carla se veía diferente, pero al mismo tiempo familiar, como un recuerdo vivo de tiempos que Lucas había dejado atrás. ¿Cómo estás?, preguntó ella, mirándolo a los ojos. Confundido y esperanzado, contestó Lucas, tratando de resumir sentimientos complejos en pocas palabras. Siento que Dios me está llamando, pero no sé exactamente cómo seguir. Carla sonrió, aunque en su sonrisa había un toque de tristeza. Te entiendo. A veces el pasado nos impide avanzar. Pero quizá Él nos está dando una oportunidad de empezar de nuevo. Mientras conversaban, Rogelio apareció, como si el destino conspirara para reunir todas las piezas de la vida de Lucas. El amigo miró a Carla, luego a Lucas, con una expresión de leves celos y preocupación. Entonces, ¿se conocen?, dijo Rogelio, intentando ocultar la sorpresa en su voz. Sí, respondió Lucas con calma. Carla es parte de mi pasado. El encuentro despertó recuerdos dolorosos, pero también una nueva perspectiva. Lucas comprendió que enfrentar el pasado no significaba solo revivir errores, sino entender que cada experiencia había contribuido a formar quien era él ahora. Al final de la conversación, Carla se levantó. Debo irme, pero recuerda, Lucas, Dios nos quiere hoy, y también nos da valor para enfrentar el ayer. Mientras ella se alejaba, Lucas sintió una mezcla de nostalgia y determinación. Entendió que seguir la fe significaba abrazar cada parte de su vida, incluso aquellas que preferiría olvidar. Más tarde, en la carpa, el pastor Elías inició una predicación sobre perdón y reconciliación. Dios nos llama a liberar el corazón, dijo él. La fe verdadera no solo transforma el presente, también sana las heridas del pasado. Lucas sintió que el mensaje tocaba directamente su alma. Por primera vez, comprendió que enfrentar el pasado no era una carga, sino un paso necesario para aceptar el llamado divino. Capítulo 4. Secretos revelados. La carta estaba sobre la mesa de la cocina, el sobre amarillento por el tiempo, con la caligrafía firme y antigua que Lucas reconoció al instante. Era de su tío Antonio, un hombre al que apenas conocía y que había desaparecido de la familia años atrás. El papel parecía pesar en las manos de Lucas, y el silencio del departamento amplificaba cada segundo de duda. Doña Elena, preocupada por su hijo, se acercó. ¿Qué es eso, Lucas?, preguntó ella, mirando el sobre con curiosidad y aprensión. Es una carta del tío Antonio, respondió Lucas, con la voz quebrada. Quiere que vaya a su ciudad. Dice que hay cosas que necesito saber sobre la familia, y sobre mí mismo. El corazón de Lucas latía acelerado. Sabía que la decisión de ir significaba salir de su zona de comodidad, enfrentar miedos y verdades desconocidas. Pero también sentía que era un paso necesario para comprender el llamado de Dios en su vida. En el camino hacia la ciudad de Antonio, Lucas reflexionaba sobre los acontecimientos recientes, la carpa, la predicación del pastor Elías, el reencuentro con Carla y las constantes dudas de Rogelio. Cada evento parecía una pieza de un rompecabezas mayor, llevándolo hacia un destino que todavía no entendía del todo. Al llegar, fue recibido por Antonio, un hombre alto, de mirada penetrante y voz firme, pero con un aire de melancolía. Lucas, dijo, extendiendo la mano. Desde hace mucho tiempo esperaba que llegaras. Yo, también necesitaba venir, respondió Lucas, con una mezcla de nerviosismo y curiosidad. Antonio condujo a Lucas a la biblioteca de la casa, un lugar lleno de libros antiguos, fotos amarillentas y recuerdos que parecían contar historias enteras. Hay secretos en nuestra familia, comenzó Antonio. Secretos que necesitas conocer, no para sentir rencor ni culpa, sino para entender tu propia historia y tu propósito. La conversación trajo revelaciones impactantes, errores del pasado,
decisiones ocultas, sacrificios que pocos conocían. Lucas sintió que su mundo interior se expandía, y al mismo tiempo, era sacudido. Cada palabra resonaba dentro de él, como si Dios hablara directamente a su corazón. Mientras tanto, Rogelio, que había acompañado a Lucas discretamente, observaba la interacción con creciente inquietud. Se sentía fuera de lugar, incapaz de comprender del todo el peso de aquellas revelaciones, pero al mismo tiempo percibía que su propia fe sería puesta a prueba por lo que estaba por venir. Más tarde, por la noche, Lucas caminó por el jardín de la casa de Antonio, pensando en todo lo que había escuchado. El viento soplaba entre los árboles, llevando el perfume de las flores y el canto distante de los grillos. Comprendió que cada revelación no era solo una carga, sino también una oportunidad de crecer y perdonar. Al regresar a la casa, Antonio le entregó a Lucas un antiguo diario de su abuelo, con páginas amarillentas por el tiempo, donde estaban registradas experiencias de fe, errores humanos y decisiones que habían marcado generaciones. Léelo con atención, dijo Antonio. Aquí encontrarás respuestas que ni siquiera sabías que buscabas. Lucas abrió el diario y, a medida que leía, sintió una conexión profunda con la historia de su familia. Descubrió valentía, debilidad, fe y arrepentimiento en cada línea. Cada página parecía guiarlo hacia una comprensión mayor de que Dios lo quería en ese momento, listo para asumir su papel en la vida y en la fe. Capítulo 5. Caminos cruzados. El sol de la mañana iluminaba tímidamente la ciudad de Antonio, proyectando largas sombras por las calles estrechas y silenciosas. Lucas despertó con el peso de la carta encontrada en el diario de su abuelo. Sabía que aquel secreto no hablaba solo del pasado de la familia, sino que tenía implicaciones directas en su propia fe y propósito. Mientras tomaban café, Antonio miraba a Lucas en silencio, como esperando que él mismo encontrara las respuestas. El aroma del pan recién horneado y del café fuerte parecía calmar, al menos un poco, el corazón inquieto del joven. Lucas, dijo Antonio, rompiendo el silencio, necesitas entender que la fe es más que creer, es actuar. Hoy tendrás que decidir si estás listo para enfrentar no solo el pasado, sino también el futuro. Las palabras resonaron en la mente de Lucas mientras se preparaba para visitar un antiguo terreno de la familia, señalado en la carta secreta. Era un lugar abandonado, lleno de recuerdos que hablaban de valentía, decepción y redención. Al llegar, se encontró con un escenario casi irreal, árboles altos proyectando largas sombras, paredes cubiertas de musgo, ventanas rotas que dejaban pasar la luz del sol en patrones danzantes. Mientras exploraba el lugar, sintió la presencia de Rogelio, que parecía renuente, pero decidido a acompañarlo. No sé si entiendo todo esto, dijo Rogelio, mirándolo con una mezcla de escepticismo y preocupación. Pero aquí estoy. Gracias, respondió Lucas, sintiendo el peso de la responsabilidad y de la amistad. Necesito que estés a mi lado. En el centro del terreno, Lucas encontró una pequeña capilla antigua, casi olvidada por el tiempo. El viento soplaba a través de las grietas de las paredes, creando un sonido que recordaba cánticos lejanos. Al abrir la puerta, una sensación de paz y reverencia lo envolvió. Dentro descubrió objetos antiguos, fotografías y registros que contaban la historia de generaciones de fe, lucha y sacrificio. Cada detalle parecía confirmar que Dios había preparado ese momento para que él entendiera su misión. Mientras examinaba un antiguo altar, Lucas sintió una presencia fuerte y silenciosa. Era como si al mismo tiempo le estuviera dando señales, guiándolo a descubrir verdades escondidas dentro de sí. Carla apareció inesperadamente, atravesando el terreno con pasos decididos. Lucas, dijo suavemente, sentí que debía venir. Dios no quiere que enfrentes todo solo. El reencuentro trajo consuelo, pero también tensión. La presencia de ella le recordaba a Lucas que las decisiones difíciles exigen apoyo, pero también valor para mantenerse firme. Rogelio observaba, claramente incómodo, aunque aceptando su papel de espectador protector. Dentro de la capilla, los tres se sentaron, compartiendo reflexiones, dudas y esperanzas. Lucas leyó en voz alta fragmentos del diario de su abuelo, que hablaban de perdón, fe y propósito. Cada palabra parecía tocar a cada uno de manera distinta, despertando emociones profundas y la urgencia de tomar decisiones inmediatas. Dios nos quiere hoy, dijo Carla, con los ojos brillando, no mañana. Si no actuamos ahora, lo que él planeó puede perderse. Entonces necesitamos decidir qué vamos a hacer, dijo Lucas, sintiendo como la determinación crecía dentro de él. Al salir de la capilla, una lluvia ligera comenzó a caer, mezclándose con el polvo del tiempo y las hojas caídas en el suelo. Cada gota parecía limpiar el miedo y la duda,
reforzando la sensación de que estaban siendo guiados. Capítulo 6. La prueba de la fe. La mañana amaneció gris, con nubes densas cubriendo el cielo y un viento frío que atravesaba la ciudad de Antonio. Lucas sentía el peso de la carta y del diario de su abuelo sobre los hombros, como si cada paso que daba fuera vigilado por el mismo destino. Hoy tendría que tomar decisiones que definirían no solo su camino, sino también el de su familia y amigos. ¿Estamos listos?, preguntó Rogelio, ajustando la mochila y mirando a Lucas. ¿Listos o no? Tenemos que ir, respondió Lucas, con una mezcla de determinación y temor. Dios nos quiere hoy, y no podemos esperar más. Carla se unió a ellos, y los tres siguieron por un sendero estrecho, flanqueado por árboles altos y raíces que se entrelazaban en el suelo. El aire tenía un perfume a tierra mojada y hojas en descomposición, reforzando la sensación de que estaban entrando en un territorio sagrado, casi intocado por el tiempo. Mientras caminaba, Lucas reflexionaba sobre todo lo que había pasado, el reencuentro con Carla, las revelaciones del diario, la carta de su tío y cada mensaje del pastor Elías. Cada detalle parecía una pieza de un gran rompecabezas que Dios había preparado para él. Al llegar al lugar señalado en la carta, encontraron una antigua gruta, escondida detrás de una cascada delicada. El agua caía en suaves cortinas, creando arcoíris y reflejos que parecían iluminar el camino. Lucas sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ese lugar no era solo físico, era espiritual, un portal entre pasado, presente y futuro. Dentro de la gruta, el ambiente era húmedo y silencioso, excepto por el sonido de las gotas de agua. Piedras cubiertas de musgo mostraban que nadie visitaba el lugar desde hacía décadas. Lucas notó símbolos antiguos grabados en las paredes, similares a los que había visto en el diario de su abuelo. Cada marca contaba una historia de fe, valentía y sacrificio. Esto es increíble, susurró Carla. Es como si Dios hubiera preparado todo para que estuviéramos aquí. Rogelio, aunque impresionado, mantuvo una expresión de cautela. ¿Pero por qué nuestra fe es probada así?, preguntó, con la inseguridad evidente en su voz. ¿Por qué tantas pruebas? Porque así es como crecemos, respondió Lucas, mirando los símbolos en las paredes. No es fácil, pero es necesario. Mientras exploraban la gruta, Lucas encontró un pequeño cofre de madera, cubierto por siglos de polvo y telarañas. Sintió que dentro había algo esencial para comprender la misión que Dios le había confiado. Al abrirlo, descubrió antiguos manuscritos y objetos familiares, cada uno cargado de significado espiritual e histórico. Es un tesoro, murmuró Lucas, emocionado, pero no de oro ni de plata. Es un tesoro de fe, de legado y de amor. Carla y Rogelio intercambiaron miradas, sintiendo la misma intensidad de la experiencia. La gruta parecía vibrar con energía, como si cada rincón estuviera bendecido por Dios. Lucas comprendió que todo lo vivido hasta ahora, encuentros, revelaciones, desafíos, lo había conducido a ese momento. Sin embargo, la prueba final aún no había terminado. Mientras examinaban el cofre, una piedra se desprendió del techo de la gruta, bloqueando parcialmente la salida. El pánico apareció por un instante, pero Lucas respiró hondo, recordando las palabras del pastor Elías: cuando Dios te quiere hoy, también te da la fuerza para superar. Con esfuerzo, lograron mover la piedra, entendiendo que la prueba era simbólica, enfrentar el miedo y los obstáculos para alcanzar la fe plena. El trío salió de la gruta, empapados, exhaustos, pero profundamente transformados. Lucas sintió que algo había cambiado dentro de él: valor, fe y comprensión se entrelazaban en una sensación de paz y propósito. Capítulo 7. La prueba suprema. El cielo estaba cargado, oscuro y pesado, mientras Lucas, Carla y Rogelio regresaban de la gruta. Cada paso parecía resonar en el tiempo, recordándoles las pruebas que habían enfrentado. El sonido distante de sirenas y voces agitadas llegó a sus oídos, y una sensación urgente se apoderó del trío. Algo está pasando en la carpa, dijo Carla, con el rostro preocupado. El pastor Elías mandó un mensaje diciendo que tenemos que correr. Lucas sintió su corazón acelerarse. Sabía que el llamado no era solo físico, sino espiritual. Dios lo quería en ese momento, listo para actuar con fe y valentía. Entonces vamos, dijo con firmeza. No podemos esperar. Mientras corrían por las calles de la ciudad, la tensión aumentaba a cada paso. El viento frío golpeaba sus rostros, cargado con olor a humo y caos. Al llegar a la carpa, encontraron personas desesperadas. Algunas lloraban, otras intentaban organizar el lugar. El impacto de ver a la comunidad en peligro trajo consigo un sentimiento de urgencia aplastante.
El pastor Elías los recibió con mirada grave. Lucas, llegaron en el momento justo. Necesitamos salvar a los que aún están atrapados dentro de la carpa y organizar la evacuación. Dios los puso aquí para hacer la diferencia. Lucas respiró hondo, sintiendo el peso de la responsabilidad. Esta era la prueba definitiva, no solo fe, sino valentía, liderazgo y sacrificio. Miró a Carla y a Rogelio, quienes compartían la misma determinación. Entonces vamos, dijo, tomando fuerte la mano de Carla. Dios nos quiere hoy. Mientras coordinaban la evacuación, Lucas comprendió la importancia de cada decisión. La carpa estaba en riesgo de derrumbe, y cada minuto era vital. Guiaba a las personas, calmaba a los niños y ayudaba a los ancianos, recordándoles a todos que la fe también es acción. Rogelio ayudaba con la logística, moviendo obstáculos y cargando suministros, mientras Carla animaba a los aterrados, transmitiendo fuerza y esperanza. Cada uno cumplía un papel crucial, y Lucas sentía que todos estaban unidos por un propósito mayor que ellos mismos. En el clímax del caos, una parte de la carpa comenzó a ceder. Lucas no dudó, corrió a sostener una viga inestable, sintiendo el peso aplastante sobre sus hombros. El miedo casi lo dominó, pero un recuerdo del diario de su abuelo vino a su mente: cuando Dios te quiere hoy, también te da fuerza. Con esfuerzo y determinación, logró estabilizar la estructura, permitiendo que la gente escapara. El momento fue intenso, casi imposible, pero la fe y la valentía de Lucas prevalecieron. La sensación de victoria se mezclaba con el agotamiento físico y emocional, y comprendió que estaba transformado. Ese instante definiría no solo su destino, sino también el impacto que tendría en todos a su alrededor. Después del caos, todos se reunieron en el patio de la carpa. El silencio reinó por unos segundos, solo interrumpido por respiraciones agitadas y lágrimas de alivio. El pastor Elías se acercó a Lucas, colocando una mano en su hombro. Pasaste la prueba. Dios te quiso hoy, y respondiste con fe y valentía. Lucas miró a Carla y a Rogelio, sintiendo una mezcla de gratitud y humildad. Cada desafío, cada secreto revelado, cada paso en la gruta, todo había culminado en ese momento. Comprendió que la fe no es solo creer, sino actuar, enfrentar y perseverar, incluso cuando el miedo parece aplastante. Capítulo 8. Llamado mayor. El amanecer trajo una luz suave sobre la ciudad de Antonio. Después de los acontecimientos intensos en la carpa, la comunidad respiraba un alivio contenido, pero la sensación de misión cumplida todavía flotaba en el aire. Lucas sentía una mezcla de agotamiento y claridad. Cada desafío enfrentado hasta aquí lo había preparado para algo aún mayor. Mientras caminaba por las calles, se dio cuenta de cuánto cada detalle del pasado de su familia se había entrelazado con su propia fe. El diario del abuelo, la carta secreta, la gruta y hasta las pruebas en la carpa no eran coincidencias, eran señales de que Dios lo llamaba para un propósito más amplio. Al llegar a casa, Lucas encontró una nueva carta del tío Antonio. Esta vez, el mensaje no era solo sobre secretos antiguos, sino sobre una responsabilidad comunitaria: ayudar a reconstruir la fe y la esperanza de toda la ciudad. Dios nos quiere hoy, murmuró Lucas, repitiendo las palabras que ahora resonaban profundamente en su corazón. Carla apareció en la puerta, trayendo una sonrisa acogedora, pero también la preocupación de quien sabe que grandes responsabilidades están por venir. Entonces, ¿qué haremos ahora?, preguntó, sentándose a su lado. Vamos a liderar, respondió Lucas con firmeza, no solos, sino juntos, con todos los que creen que Dios nos quiere hoy para transformar vidas. Mientras planeaban, Rogelio llegó con algunas ideas prácticas, demostrando que fe y acción deben caminar de la mano. Necesitamos unir a todos en la comunidad, organizar reuniones, traer ayuda a los que todavía están perdidos, dijo él, decidido. El trío comenzó a trabajar de inmediato. Cada paso implicaba escuchar a la gente, planear acciones y transmitir esperanza. Lucas percibió que el llamado no era solo espiritual, sino también social y emocional: reconstruir no solo la carpa, sino los corazones que habían sido heridos. En los días siguientes, la ciudad vio un movimiento de transformación. Personas que antes estaban desanimadas comenzaron a involucrarse. Los niños volvieron a jugar en las calles, los adultos se sumaron a proyectos comunitarios, y la iglesia se convirtió en un punto de unión y consuelo. Lucas reflexionaba constantemente sobre cada decisión tomada y cada desafío enfrentado. Entendía que Dios no lo había llamado solo para salvar momentos específicos, sino para ser un instrumento continuo de fe y cambio. Durante una reunión especial en la iglesia, el pastor Elías subió al púlpito y miró a Lucas, Carla y Rogelio. Ustedes han probado que Dios nos quiere hoy,
dijo con emoción en la voz, y nos mostró que la fe es acción. Cada uno de ustedes es un ejemplo vivo de valor, perseverancia y amor. Las palabras resonaron en el salón, y Lucas sintió una ola de gratitud, no solo por su propia fuerza, sino por tener compañeros de viaje, amigos que compartían la misma fe y propósito. Al final del capítulo, llegó una nueva carta. Esta vez, no era una instrucción, sino una invitación para expandir la misión de la ciudad más allá de las fronteras de Antonio. Lucas comprendió que su viaje apenas comenzaba, y que Dios lo quería hoy, ahora, para algo aún mayor. Capítulo 9. Preparando el corazón. El sol despuntaba tímidamente en el horizonte, reflejando tonos dorados sobre los techos de la ciudad de Antonio. Tras los recientes acontecimientos, Lucas, Carla y Rogelio sintieron que sus vidas entraban en una nueva etapa. No solo habían sobrevivido las pruebas, sino que ahora debían liderar un movimiento de fe y transformación. Mientras caminaban por la plaza central, encontraron a los vecinos ocupados reconstruyendo sus casas, limpiando calles y plantando pequeñas huertas comunitarias. Toda la ciudad parecía moverse al ritmo de la esperanza renovada, y Lucas se dio cuenta de que cada pequeño gesto de solidaridad era un reflejo del llamado que había sentido. Dios realmente los quería en ese momento para inspirar un cambio. Mira cómo la ciudad está diferente, dijo Carla, sonriendo, mientras observaba a los niños jugar entre los árboles recién plantados. Es como si todo el dolor se hubiera transformado en fuerza. Sí, respondió Lucas, con los ojos brillantes. Pero esto es solo el comienzo. Aún hay mucho por hacer. Dios nos quiere hoy para preparar corazones, no solo reconstruir casas. Rogelio se acercó, cargando una caja con libros y materiales para la escuela comunitaria que estaban organizando. Necesitamos enseñar, orientar y mostrar que la fe también se construye con conocimiento y valores, dijo, decidido. Mientras trabajaban, Lucas sintió una presencia interna que le recordaba el diario del abuelo. Cada desafío enfrentado, cada mensaje, cada señal de Dios había sido una preparación para momentos como aquel. Entendió que la verdadera fe exige valor diario, compromiso con la comunidad y, sobre todo, empatía. Más tarde, durante una reunión en la iglesia, Lucas lideró una conversación con los vecinos. Las voces se mezclaban entre historias de sufrimiento, superación y esperanza. Cada relato reforzaba la idea de que Dios los quería actuando juntos, transformando vidas. Todos nosotros tenemos un papel, dijo Lucas, mirando a los ojos de cada persona. No importa cuán pequeños sean nuestros actos. Dios nos quiere hoy para mostrar amor, valor y fe. Carla complementó. Y no estamos solos. Cuando nos unimos, nuestra fuerza crece. Así es como construimos una comunidad de fe. La noche llegó, trayendo una paz silenciosa que contrastaba con la intensidad del día. Lucas se sentó solo en un banco, mirando al cielo estrellado. Reflexionó sobre cada paso del camino, la carta del tío, los desafíos en la gruta, la prueba en la carpa, la reconstrucción de la ciudad. Todo estaba conectado. Todo tenía sentido. Mientras contemplaba las estrellas, llegó una nueva carta, esta vez sin remitente. Al abrirla, Lucas encontró solo una frase. El trabajo continúa, y Dios te quiere hoy, siempre. Lucas sintió un escalofrío, pero también una certeza profunda, la misión no terminaba ahí. La fe que habían cultivado debía extenderse, alcanzar otros corazones, inspirar otras vidas. Comprendió que Dios los quería listos para desafíos aún mayores, y que cada acto de valor y amor sería parte de una historia continua. Capítulo 10. Dios te quiere hoy, la victoria de la fe. El sol naciente iluminaba la ciudad de Antonio con una luz dorada que parecía llevar esperanza en cada rayo. La comunidad estaba transformada. Calles antes silenciosas y oscuras ahora vibraban con sonidos de vida, risas y trabajo. Lucas, Carla y Rogelio caminaron entre los habitantes, sintiendo la intensidad de cada mirada y gesto de gratitud. Nunca imaginé ver la ciudad así, dijo Carla, emocionada, tomando de la mano a un niño que sonreía mientras recogía flores caídas. Dios realmente nos quiso hoy. Lucas asintió, recordando cada desafío que los había traído hasta allí, la cueva, el diario de su abuelo, las cartas de su tío Antonio, la prueba en la tienda. Cada dificultad, cada miedo enfrentado, cada lágrima derramada ahora tenía sentido. No solo habían sobrevivido, sino que lideraron una transformación profunda, no solo física, sino también espiritual y emocional. Rogelio trajo una gran caja de provisiones y la abrió frente a la comunidad. Dentro había libros, cuadernos, alimentos y medicinas, símbolos de esperanza y cuidado. Esto es solo el comienzo, dijo, mirando a Lucas y a Carla. Dios nos quiere hoy,
pero también quiere que este trabajo continúe mañana, y siempre. Durante una reunión especial en la iglesia, el pastor Elías subió al púlpito. Miró a Lucas, Carla y Rogelio con orgullo y emoción. Ustedes mostraron que la fe no es solo creer, sino actuar. Cada uno de ustedes respondió al llamado de Dios de manera ejemplar. La ciudad de Antonio es ahora prueba viva de que Él nos quiere hoy, dijo, mientras la congregación aplaudía y lloraba de gratitud. Lucas subió al estrado, sintiendo el peso de la responsabilidad, y al mismo tiempo, la ligereza de la certeza de que estaban en el camino correcto. Amigos, hermanos, todos los que forman parte de esta comunidad, empezó, con voz firme pero emocionada, nuestro camino mostró que Dios nos llama a actuar, a amar, a proteger y a transformar. Él nos quiere hoy, pero también nos quiere mañana, nos quiere en cada decisión, en cada gesto, en cada corazón que tocamos. Carla y Rogelio lo acompañaron, cada uno compartiendo palabras de esperanza, valor y fe. La congregación se unió en oración, elevando sus voces en agradecimiento y compromiso. El sentimiento colectivo era de unidad, fe y renovación. En ese momento, Lucas comprendió que su misión personal se había expandido, ya no se trataba solo de la ciudad de Antonio, sino de difundir amor, valentía y fe a donde pudieran llegar. Sintió que Dios los quería hoy, pero también siempre, en cada acto de bondad, cada palabra de aliento, cada gesto de compasión. Más tarde, al caminar solo por el campo cercano a la ciudad, Lucas miró al cielo estrellado, reflexionando sobre todo el camino recorrido. El trabajo continúa, y Dios te quiere hoy, siempre. Repitió en voz baja, recordando la última carta misteriosa. Sonrió, sintiendo la certeza de que apenas estaban comenzando. Mientras la brisa acariciaba su rostro, Lucas pensó en todos los que habían cruzado su camino, su abuelo, su tío Antonio, el pastor Elías, Carla, Rogelio y cada miembro de la comunidad. Cada uno había sido parte del plan divino, cada acto de valor y fe se había sumado a un propósito mayor. La historia termina con la ciudad iluminada por la mañana, personas trabajando juntas, niños corriendo y sonriendo, y Lucas mirando hacia el horizonte, con el corazón lleno de gratitud y esperanza. Sabía que Dios lo quería en ese instante, y en todos los que vendrían. El mensaje final era claro y poderoso: la fe es acción, el valor es amor, y Dios nos quiere hoy, siempre. Dios te quiere hoy. Capítulo 1. El llamado en la plaza. La mañana estaba fría y húmeda, y la ciudad parecía aún medio dormida, como si la vida estuviera atrapada entre el ayer y el hoy. Lucas caminaba lentamente por las calles angostas, los hombros encorvados bajo el peso invisible de tantas preocupaciones. El viento cortaba su rostro, llevando consigo el olor a tierra mojada y a humo de panaderías que ya comenzaban a preparar el desayuno. Cada paso resonaba en su mente: cuentas atrasadas, la salud frágil de su madre, el trabajo incierto, todo parecía abrumador. Se detuvo frente a una plaza que solía frecuentar en su infancia. Los árboles todavía estaban cubiertos de gotas de rocío, y el pasto húmedo reflejaba los primeros rayos tímidos del sol. Fue entonces cuando algo inusual llamó su atención: una carpa azul se había levantado, brillando en medio del gris de la mañana. En las lonas de colores se leía: Evangelio transformador, Dios te quiere hoy. Lucas dudó, sintiendo una mezcla de curiosidad y temor. Algo en lo profundo de su pecho parecía atraerlo, como si una mano invisible lo invitara a entrar. Respiró hondo y dio los primeros pasos hacia la carpa. El aroma de café recién hecho y pan horneado se mezclaba con el perfume suave de las flores que decoraban el lugar, creando una atmósfera de acogida. Ana, una joven de sonrisa dulce y mirada cálida, se acercó a él con folletos en la mano. «Buenos días. ¿Quieres escuchar una palabra de Dios hoy?», dijo ella, con voz suave pero firme. Lucas dudó. No sabía por qué, pero algo en sus palabras hizo que su corazón latiera más rápido. Entró y se sentó en una de las bancas de madera, sintiendo el calor del ambiente contrastar con el frío de afuera. El pastor Elías, un hombre alto de semblante sereno y voz penetrante, organizaba los últimos detalles para la reunión. Al notar a Lucas, le hizo una seña discreta sin interrumpir su labor. La carpa comenzó a llenarse poco a poco. Personas de diferentes edades se acomodaban,
algunas con miradas cansadas, otras curiosas, pero todas con la misma expectativa: encontrar respuestas, consuelo, un motivo para creer que el mañana podía ser mejor. El pastor Elías subió al pequeño púlpito improvisado y comenzó a hablar sobre la fe, la esperanza y el amor incondicional. Dios no espera el momento perfecto, dijo, mirando a los ojos de cada persona presente. Él te quiere hoy, exactamente como eres, con tus dudas, fallas y miedos. Te llama ahora. Lucas sintió que cada palabra perforaba su alma, despertando recuerdos olvidados, risas de la infancia, las historias que su madre contaba antes de dormir, los sueños que había dejado atrás. Una sensación de paz empezó a reemplazar el miedo y la desesperación. Durante la predicación, notó a Rogelio, un viejo amigo, sentado discretamente en una esquina. La mirada escéptica de Rogelio parecía cuestionarlo todo, pero Lucas sintió que la fe que estaba naciendo en su interior era más fuerte que cualquier duda externa. Ana notó su mirada y sonrió, un gesto que decía, no está solo. Al terminar la reunión, el pastor Elías se acercó a Lucas. Sentí algo diferente en ti hoy, dijo con una mezcla de curiosidad y cuidado. Dios te quiere, Lucas. Y quiere que des el primer paso. Lucas tragó saliva, el pecho apretado. Yo, no sé si pueda, murmuró, casi perdiendo las palabras en el aire. No necesitas saberlo ahora, respondió el pastor, tocando suavemente su hombro. Solo basta estar dispuesto a escuchar y obedecer. Un paso a la vez, hoy. Cuando salió de la carpa, una llovizna ligera comenzó a caer, transformando la plaza en un cuadro de reflejos y destellos. A Lucas no le importó. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo más grande lo llamaba, algo que podía transformar su vida. El viento helado parecía ahora un soplo de renovación. Miró al cielo y murmuró en voz baja: Dios, te estoy escuchando. Mientras caminaba a casa, cada paso se sentía más ligero, como si un peso invisible hubiera sido quitado de sus hombros. Sabía que nada sería fácil, que la vida seguiría poniéndolo a prueba, pero una semilla de esperanza había sido plantada en su corazón. Una semilla que comenzaría a crecer, dando frutos de fe, valor y transformación. En la esquina, Rogelio lo observaba, aún escéptico, pero intrigado. Lucas no lo notó, pero aquella mirada sería importante para los próximos desafíos que enfrentaría.